En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que hablará de todo lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, el amor de Cristo el Señor, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Seguidores de la palabra, sean bienvenidos a este alimento espiritual, llenarnos de Dios, de la santa palabra, en este ambiente maravilloso, la naturaleza, el paraíso terrenal que le ha dejado nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. Hoy compartiendo el Evangelio de San Juan, seguimos con San Juan. Pero antes vamos a escuchar el saludo de Rosita, la princesita. Hola querido hermano, un saludo a todos ustedes y agradecidos por Dios este día hermoso y con este ruido de guacamayas, que el ambiente que Dios nos regala. Gracias a Dios por esta naturaleza y ustedes pidiéndole a Dios para que les dé sabiduría cada día para comprender el mensaje de la palabra de Dios. Así es, las aves alaban, bendice al Señor. Ahorita Abrancito le va a mostrar esa creación maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, San Juan 16 continúa hablándonos de esa preparación de Pentecostés, ¿no? De la venida del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a resaltar algo muy maravilloso, donde expresamente viene a hablarnos el Espíritu Santo. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo hoy en este pasaje maravilloso. Escuchen. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, porque ya sabemos, hay un Espíritu de verdad, hay un Espíritu de engaño, del error. Ya se lo vamos a mostrar. Cuando venga el Espíritu Santo, Lo guiará en todos los caminos de la verdad. primero, ¿qué va a ser ese Espíritu de verdad? El Espíritu Divino de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué va a hacer primero? Los guiará. Los guiará. Dejémonos guiar pues por el Espíritu Santo. ¿A dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? A ver. En todos los caminos de la verdad. Hacia la verdad. Vamos a partir de ahí porque luego nos viene a decir algo, pero muy importante. Escúchenme. Él no viene con un mensaje propio, sino que hablará de todo lo que escuchó y les anunciará lo Hablará, nos guiará, hablará. Una fuerza, como para los que andan engañando, una fuerza nos guía, una fuerza no habla. ¿Qué más? Hablará de todo lo que escuchó y les anunciará. Y va a anunciar. Una fuerza para los que andan, porque hay quienes engañan, ¿no? Testigos de Jehová y los adventistas, los pentecostales unidos. Los testigos de Jehová, que es una fuerza. Los pentecostales unidos, que es título. No, así no es. Si fueran así, no es el mensaje que se debe proclamar, porque el mensaje que se debe proclamar es que ese Espíritu de la verdad nos guía, ese Espíritu nos habla, ese Espíritu, ¿qué más, Rosa? Y les anunciará. Ese Espíritu nos anuncia. Antes, nos falta una. Él no viene con un mensaje propio, sino que hablará de todo lo que escuchó. Nos habla. ¿Qué nos va a anunciar? Atención, ¿qué nos va a anunciar? Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Nos va a revelar, siga. Y yo seré glorificado por Él. Ajá. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Vamos a ver qué nos viene a revelar el Espíritu Santo. Empecemos por Hebreos 3:7, primero, porque vamos a ir a algo que hoy, pues, muchos dicen que no hay ningún problema, todos están sirviendo a Dios,
Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos da? ¿Qué nos ilumina? ¿Qué nos guía el Espíritu Santo? Primero, Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Va a hablar expresamente el Espíritu Santo, de eso que estamos hablando. Escuchemos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. ¿Escucharon? Escuchemos, ustedes están escuchando, nosotros estamos escuchando. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá, hermanos míos, escuchemos hoy la voz del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para esforzarme y ponerla en práctica. No endurezcan su corazón. Y no le cerremos la puerta de nuestro corazón. Oye, es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos rebelamos contra ella? Pues de eso viene a hablarnos el Espíritu Santo, porque también van a oír ustedes, dice Hebreo, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Pues esa es la que nos va a hablar en la Sagrada Escritura, especialmente el Espíritu Santo. No le cierren el corazón. Atención, atención, no se lo cierre. No sea rebelde, no sea soberbio. Déjate que la palabra de Dios te ilumine. Vale, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Habla el Espíritu Santo, el Espíritu Divino de Dios, el que nos va a guiar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Vale, presten mucha atención. Primera de Timoteo 4, 1. El Espíritu nos dice claramente. ¿Quién habla? El Espíritu, ese que nos va a guiar, ese que nos va a iluminar, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? ¿El Espíritu qué? Claramente. Claritamente, porque trae la verdad. El Espíritu, recuerda, si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón, dice expresamente el Espíritu. Pues el Espíritu nos dice claramente, ¿qué nos dice claramente para que nosotros no tengamos ninguna duda, sino que como tal lo veamos con claridad? El detalle es que lo podemos ver con claridad, el problema es aceptarlo. Ahí está el detalle, aceptar lo que nos dice expresamente hoy el Espíritu Santo, a la cual yo no le debo cerrar la puerta del corazón. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierre la puerta del corazón. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Ay. Que en los postreros tiempos en los que estamos, en los que vendrán, ¿qué cosa? Renegarán. ¿Qué cosa? Algunos. Bendito Dios que no dice que todos. Algunos renegarán, apostatarán. La apostasía lo está diciendo claramente el Espíritu Santo y nosotros nos estamos haciendo los oídos sordos. ¡Ah, bárbaro! Y es pecado, y ahorita le voy a mostrar que apartarse de la verdad es pecado. Y que si alguno hace volver a ese pecador de su mal camino, aparta un alma de la muerte y hace perdonar una multitud de pecados, dice Santiago 5:19. Ahorita lo compartimos, si no ustedes lo van resaltando. Pero lo dice Espíritu Santo, ¿por qué no nos dejamos guiar? Porque a mí me lo dijeron, me lo dijo aquel. ¿Qué me importa lo que me haya dicho él? ¿Qué dice las Escrituras? Alerta, que en los postreros tiempos algunos apostatarán, renegarán de la fe. Esa fe que Cristo ha dejado a la humanidad para la salvación del pecado. Y le pongo un solo ejemplo, el bautismo. ¿De cuántos bautismos habla la Escritura? 4 o 5 de Efesios dice que un solo bautismo. Y aquellos que pertenecían a la doctrina sana de Cristo se apartaron. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron al llegar a una congregación de un espíritu que no es el de la verdad? ¿Qué hicieron? Bautizarse. ¿Dónde dice la Biblia que son 2 bautismos, 3 bautismos, 4 bautismos? Eso, ¿no? Porque hay otros que tienen 3 hasta 4. Eso es el espíritu de engañador, ahorita lo va a decir. ¿Y a eso van qué? Siguiendo. De eso sí se van dejando iluminar. ¿Y por qué no le creen expresamente lo que dice el Espíritu Santo? Alerta, algunos renegarán de la fe. ¿Para qué? Seguir espíritus seductores. Léalo. Algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. No es el espíritu de la verdad. Es decir, ese grupo de personas que renegó de la fe, lo dice el Espíritu Santo, que se apartó de la iglesia verdadera de Cristo, la única, la que tiene más de 2000 años, andan tras ¿de qué? De espíritus seductores. De espíritu del error, del espíritu de la mentira, del espíritu del seductor. Y no solamente eso. Y doctrinas diabólicas. Y doctrinas de demonio.
¿Por qué no lo ven con claridad? ¿No es eso lo que dice el Espíritu Santo otra vez el 1? El Espíritu nos dice claramente. ¿No lo ven con claridad? ¿Por qué se tapan los ojos? ¿Por qué le cierran el oído a la verdad? Es pecado. ¿Y de quién? A ver, ¿de qué habla? ¿A qué hace mención el Espíritu Santo? ¿A ese espíritu engañador? ¿A doctrina de demonios? ¿Quién la carga? A ver. Aparecerán hombres mentirosos. Ahí está. Otra vez. Aparecerán hombres mentirosos. Ahí está. En la Biblia está. ¿Por qué no lo creemos? Porque algunos se están dejando guiar por el espíritu del error, por el espíritu seductor, por el espíritu de la mentira que los va a conducir claramente a doctrina de demonio. ¿No lo estoy diciendo yo? ¿Y qué es pecado? Vamos a leer Santiago 5:19, para que ustedes lo tengan presente y ayuden al que pueda ayudar. Eso sí, no se vayan a caer a contrapunteos con la palabra de Dios, no. Con dulzura, con paciencia, explíquele las escrituras. Si lo acepta, maravilloso. Si no lo acepta, tú cumpliste, ¿verdad? Y si quieren seguir en ese espíritu del error, allá ellos. ¿Pero qué es pecado? Apartarse de la doctrina de Cristo, apartarse de la verdad, dejarse guiar por espíritu mentiroso, eso es pecado. Escúchenlo como lo dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, apartarse de la verdad, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, es pecado. Si alguno de ustedes, hermanos, otra vez. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, ¿Qué pasa? piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino, ¿se da cuenta? Piensen que el que aparta a un pecador, apartarse de la doctrina de Cristo, renegar de la fe, es pecado. Piensen, amados hermanos, ustedes que tienen la verdad, piensen por un instante que si usted les predica la verdad a esas personas que andan confundidas, que andan llevando doctrina de demonio por espíritus engañadores, salva un alma de la muerte. Salva esa alma de la muerte, sea quien sea su mamá, su papá, su primo, su novia, su tío, su suegra, su vecino. Salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Está escrito. ¿Y por qué no lo aceptamos? Porque, amados hermanos, nos queremos dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Bien nos dice San Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Bien claramente lo dice. Y lo vamos a compartir para que ustedes tengan más bases bíblicas de que existe un espíritu del error, un espíritu que está conduciendo a algunos a doctrina de demonios. Y gran cantidad se está sumando a eso. Y si nosotros los católicos que tenemos la verdad en las Sagradas Escrituras no hacemos nada, pues, ¿qué será, no? De aquellos que andan en el engaño. Cada día van creciendo y van metiendo la cizaña y van confundiendo a la gente. Y la gente por el sentimiento, por sentirse bien, se mienten por lo que sienten, siguen a esa gente. Y tienen mucho cuidado. Y eso que lo están guiando tienen que pagar por las causas. Ponle cuidado. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. ¿Escucharon? No se fíe de cualquier inspiración. Dale. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Eso sí. Examinen, vean, observen, analicen. ¿Qué cosa? Los espíritus para ver si vienen de Dios. Para ver si vienen de Dios. Examínenlos. Observen a ver si esos que van revelando, que van proclamando, que van anunciando, profetizando y diciendo que el mundo va a acabar, vienen de las sucesiones apostólicas. Examínenlos, véanlo a ver. Y si no, apártense de ellos. Siga. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿No lo oyeron? Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón otra vez. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Y hay a su lado, ¿cuántos hay? Observen. ¿Y quién les dice qué? La palabra de Dios inspirada
para toda la humanidad, para que creamos y alcancemos la salvación. No, lo repite otra vez. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Y qué dicen algunos? Eso es lo mismo. ¿A qué me habla de Dios? Me habla con la Biblia, ¿sí? Pero ya examinó esos espíritus. Vienen de Dios, están obedeciendo el mandato de Dios, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino más bien aquel que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Y ese sí, podrá profetizar muy bien, podrá cargar la Biblia muy bien, podrá hacer milagros, podrá expulsar demonios, pero si no está en la iglesia de Cristo, amado hermano, es para revisar, es para reflexionar. Si no han cumplido, si no han frecuentado los sacramentos, es para ver de dónde viene ese espíritu. Ya lo van a oír, es el espíritu del error, es el espíritu del engaño, es el espíritu de la mentira. Entonces no me digan que es lo mismo y no sean cómplices de esos engañadores embusteros. Porque hay muchos, ¿cómo dice Rosa otra vez? Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Y atrás de eso van aquellos, los ingenuos, los ignorantes, los que no se quieren preparar, los que no quieren estudiar la Biblia, los que no quieren poner en la práctica la palabra de Dios. Pero las consecuencias son grandes. Siga. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? ¿Quieren reconocerlo? Dale. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Habla de parte de Dios. El que lo reconoce, el que lo acepta. Y reconocerlo no es decir con la boca, Señor, Señor, yo te reconozco, yo te alabo, te bendigo. No, no. Aquel que hace la voluntad del Padre, dice el Señor. Mateo 7, 21. ¿Y? Siga. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Si un inspirado, y los hay muchos, es que el espíritu, pero no dice que espíritu me reveló anoche que tenía que hacer esto, el espíritu. Pero si un inspirado no reconoce a Jesús. ¿Y cómo? ¿Sabemos cómo nos reconocemos a Jesús? San Juan capítulo 12, no me pierdáis. San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Si un inspirado no reconoce a Jesús, ¿y cómo sabemos al reconocer y no reconocer a Jesús? La misma Sagrada Escritura nos lo dice, escúchenlo. Juan 12, 47 y 48. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahí viene. El que no escucha la palabra y la pone en práctica. Dale. El que me rechaza y no recibe mi palabra. ¿Cuándo se rechaza a Jesús? Cuando no se recibe su palabra, cuando no se obedece su palabra. Y de eso hay muchos inspiradores. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La misma palabra que yo he hablado. Que existen espíritus diabólicos, mentirosos, engañadores para llevar y conducir a doctrina diabólica. Sí, y no lo quieren aceptar. Entonces volvemos, repita lo último de primera carta de Juan, ya vemos en el 2. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ese espíritu, por más que diga que le reveló, no es de Dios. ¿Por qué? Porque está rechazando la palabra de Dios, a la cual le va a juzgar en el último día, por no obedecerla. Es el detalle, porque yo maravillosamente puedo decir, yo amo a Dios, yo creo en Jesucristo, pero voy allí a los pentecostales, voy allí a los mormones, voy allá, es más, ni me he casado, eso de casarme, yo para qué me voy a casar. Los niños míos ni siquiera, para bautizarlos, eso ni existe, eso para qué. ¿Qué no? ¿Qué espíritu te está guiando? El engañador, el del error. Dale. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Ajá. Pues bien, ya está en el mundo. Versículo 6. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que conoce a Dios nos escucha. ¿Escucharon? El que conoce a Dios nos escucha. Claro, porque sabemos que vamos con la verdad, llevando su sana palabra. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que tiene más de 2000 años, nos escucha. Pero, pongan atención. Pero el que no conoce a Dios, pero el que no conoce a Dios, ¿qué pasa? No nos hace caso. No nos hace caso. Y de esos hay en el mundo. Atención. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Otra vez.
Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Sé que hay muchos en el mundo que escuchan la palabra de Dios por los instrumentos verdaderos de Cristo y no los obedecen. Eso no obedecen al espíritu del error. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Por qué nos estamos dejando guiar? Dice Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. ¿Por qué nos estamos dejando guiar? Hay uno que lleva la santidad, la salvación. Hay un espíritu del engaño, del error que lleva la muerte. Y no pueden compaginar. Ponen cuidado. Romanos 8, 5 en adelante. Los que viven según la carne no piensan más que carne. Y los que viven según el espíritu buscan las cosas del espíritu. La carne, lo material, el engaño, la muerte. Pero el espíritu busca las cosas del espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el espíritu anhela vida y paz. Siga. Los proyectos de la carne están contra Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne, espíritu del engaño, espíritu del error, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. El espíritu de la verdad. Siga. Ustedes ya no están en la carne, Ustedes ya no están en la carne. sino que viven en el espíritu. Ajá. Pues el espíritu de Dios habla en ustedes. Ajá. Versículo 13. Si viven según la carne, Amados hermanos, si vivimos según la carne, nos dejamos guiar por el espíritu de la mentira que hace pensar al hombre que darle el placer, el deseo de satisfacer la necesidad de la carne es lo máximo, que nos conduce a las doctrinas demoníacas. ¿Qué pasa? necesariamente morirán. ¿Qué pasará? Necesariamente morirán. Ahora. Más bien den muerte a las obras del cuerpo, Ajá. mediante el espíritu, y vivirán. Ah, ¿mediante cuál espíritu? El de la verdad. Que nos dice muchas cosas a través de San Pablo. Y principalmente la fornicación. Huyan de la fornicación. Del adulterio, de la idolatría, de la hechicería, de la envidia, del odio. Muchas cosas, los celos, de la lujuria, la soberbia, ¿verdad? Pero que hay un espíritu engañador que va induciendo por hombres mentirosos, que si usted se siente feliz así, satisfaciendo sus necesidades carnales, viva así, no le va a pasar nada. Sí, aquí en el pueblo sucedió así con uno que se dice pastor. Tiene 2 ovejas lo que tiene. Se dice pastor aquí en el pueblo, nada más aquí en el pueblo, 2 ovejas. A veces viene por 1, porque él no vive aquí, vive en otro lado. Pero le decía a una pareja que si ellos eran felices, así como estaba viviendo en concubinato, que vivieran felices porque el Señor lo que quiere es que usted sea feliz. Siendo pastor. Con un espíritu engañador. Llevando una doctrina diabólica, porque Dios ¿qué quiere? La santificación del hogar. Bendecir los matrimonios, las parejas. Es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Pues que sigan viviendo como viven. 5 años, 10 años, 15, 20 años. Y eso se están dejando guiar por ese espíritu engañador. ¿Sí? Y no quieren salir de ahí porque es sabroso, ¿verdad? Vivir en esa condición. Pero no saben que un día tendremos que rendir cuenta. Y que nadie se burla de Dios. Según Gálatas 6, 7. Nadie se burla de Dios. ¿Cuándo vas a aceptar la palabra del Señor y cambiar en la vida? Yo sé que la has escuchado mucho, pero ¿dónde están los frutos? De lo que uno va a sembrar, eso va a recoger. Gálatas 6, 7. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Es la invitación que le hacemos. Es la motivación. A eso lo motivamos. A creer en la palabra de Dios. A lo que dice claramente el Espíritu Santo hoy.
Si escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. Él expresamente, dice el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos renegarán de la fe. Ojalá que tú no estés haciendo eso, ni ninguno de tu familia. Pero si lo está haciendo, vamos, ándale, predíquele la verdad. Que se aparten de ahí, porque están siguiendo espíritus seductores, engañadores, no es el espíritu de la verdad. Y están cayendo en doctrina, pero no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es la doctrina diabólica. Por la astucia de hombres mentirosos que tienen ese trabajo y viven de eso. Pero un día tendrán que responder por todo eso. ¿Cuándo? Cuando el Señor así lo permita. Y ojalá que le dé la oportunidad, tanto a ellos como a nosotros, antes de partir, limpiar nuestras culpas. Entonces, que alguien me diga si eso es lo mismo. Pertenecer a una congregación y estar en la iglesia de Cristo no es lo mismo. Porque en la iglesia de Cristo, que es la columna y fundamento de la verdad, habita el Espíritu de verdad. Y aquellos que se dicen inspirados por un espíritu, no tienen la verdad. Si tuvieran la verdad, no se saldrían de la iglesia de Cristo. A esa que San Pablo persiguió, pero que de una vez que el Señor le hizo el llamado, Señor, ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues. ¿Perseguía a Jesucristo? No, perseguía a los cristianos, a la iglesia. Cristianos somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, integrante del cuerpo de Cristo. Otros que van diciendo, véngase a mi iglesia y será salvo. Sí, a la iglesia de él, pero no a la de Cristo. Y ahí no está la salvación, no se dejen engañar. No se dejen engañar por espíritus mentirosos. Nos vamos, Rosita. Claro que sí, no se dejen engañar, porque si se dejan engañar van a sembrar en la carne y al final lo que van a cosechar es corrupción. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a sembrar es el Espíritu y vamos a cosechar el Espíritu para la vida eterna. Nos vamos recordándole que los creyentes Somos es la hora de los laicos. A evangelizar. Recuerde lo que decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras. Es desconocer a Jesucristo. El Señor Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.